La convocatoria de la Cuarta Cruzada por parte del Papa Inocencio III tenía como objetivo recuperar Jerusalén de los gobernantes musulmanes. Sin embargo, debido a una combinación peculiar de errores, restricciones financieras y las ambiciones comerciales de Venecia, la expedición desvió su atención hacia Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino y la ciudad cristiana más grande del mundo. El saqueo de Constantinopla resultó en el despojo de sus riquezas, reliquias y obras de arte, mientras que el Imperio Bizantino se vio dividido entre Venecia y sus aliados. La Cuarta Cruzada, conocida por su enfoque cínico y lucrativo, adquirió así una reputación infame entre todas las cruzadas. Los bizantinos se percibían a sí mismos como los protectores de la cristiandad, la luz que guiaba el Mediterráneo y Asia Central, los custodios de la ciudad más sagrada después de Jerusalén, y la barrera contra la expansión del Islam desde el este. Sin embargo, en la mitad occidental del antiguo Imperio Romano, los bizantinos eran vistos como decadentes, traidores y poco confiables. Incluso sus prácticas religiosas eran motivo de sospecha. Esta profunda división entre el este y el oeste había generado problemas recurrentes en todas las cruzadas anteriores y resurgiría en esta ocasión. También existían fuentes más tangibles de discordia, como la histórica rivalidad entre papas y emperadores, y la creciente ambición de los estados occidentales de arrebatar a Bizancio los remanentes de su imperio en Italia, avivada por los fracasos de las cruzadas en asegurar de manera permanente la Tierra Santa para la cristiandad. Ambos lados se culpaban mutuamente por el fracaso. Los reinos occidentales sostenían que los bizantinos carecían de la voluntad necesaria para combatir al enemigo musulmán común, mientras que, desde la perspectiva opuesta, los cruzados eran vistos como oportunistas ansiosos de apoderarse de las regiones más prósperas del Imperio Bizantino. En cierto sentido, ambas partes tenían razón en sus afirmaciones. En este fascinante video, exploraremos los eventos relacionados con la Cuarta Cruzada, un capítulo intrigante y controvertido en la historia medieval. Analizaremos el saqueo de Constantinopla, que resultó en la división del imperio entre Venecia y sus aliados, otorgando a la Cuarta Cruzada una reputación infame como una empresa cínica y lucrativa. Acompáñanos en este recorrido por un episodio único y controvertido de las cruzadas medievales. La Tercera Cruzada, a pesar de lograr algunos notables éxitos militares, resultó un completo fracaso en su objetivo original de recuperar Jerusalén del difunto sultán musulmán de Egipto y Siria, Saladino. Aunque el famoso sultán ya había fallecido, la ciudad santa permanecía bajo el dominio musulmán, lo que llevó a la necesidad de una nueva cruzada. El Papa Inocencio III convocó la Cuarta Cruzada. Al igual que en anteriores llamamientos, aquellos que se dirigieran a Tierra Santa y combatieran contra los infieles recibirían la remisión de sus pecados. Sin embargo, como incentivo adicional, Inocencio extendió este beneficio a aquellos que donaran el dinero necesario para equipar a un guerrero que luchara en su lugar. El llamamiento del Papa resultó inoportuno, especialmente porque en los últimos años del siglo XII, los monarcas de los cuatro reinos más poderosos de Europa, Inglaterra, Francia, Alemania y España, estaban ocupados con asuntos internos. Además, en el caso de Inglaterra y Francia, se enfrentaban a serias disputas territoriales entre ellos. Para empeorar las cosas, el gran rey cruzado Ricardo I de Inglaterra, comprometido a regresar a Tierra Santa y completar su tarea inconclusa durante la Tercera Cruzada, falleció en campaña en Francia. Por lo tanto, a diferencia de la cruzada anterior, esta no sería una cruzada de reyes. A pesar de ello, un considerable número de nobles de segundo nivel se sintieron motivados a unirse o tomar la cruz, especialmente en el norte de Francia. El líder de la expedición, el marqués Bonifacio de Monferrato, un caballero italiano extremadamente rico y con un impresionante linaje cruzado. Bonifacio también tenía lazos familiares con el Imperio Bizantino, un hecho significativo dado los eventos futuros, ya que uno de sus hermanos se casó con la hija del emperador bizantino Manuel I, y otro hermano se casó con la hermana del depuesto emperador bizantino Isaac II Ángelos.
El ejército finalmente estuvo listo para zarpar de Venecia hacia Egipto, considerando este país como el punto vulnerable del enemigo, al menos según el plan original. Los venecianos, siendo los astutos comerciantes que eran, insistieron en que se pagaran sus 240 barcos, pero los cruzados no pudieron afrontar el asombroso precio de venta de 85.000 marcos de plata, el doble de los ingresos anuales de Francia en ese momento. Como resultado, se llegó a un acuerdo en el cual, a cambio del transporte, los cruzados se comprometieron a detenerse en Zara, en la costa dálmata, y reconquistar la ciudad para los italianos, ya que ésta había sido recientemente tomada por los húngaros. Los venecianos también proporcionarían 50 barcos de guerra para la cruzada a su propio costo y recibirían la mitad de cualquier territorio conquistado. Los historiadores debaten aún sobre la razón exacta por la cual los cruzados optaron por atacar Constantinopla en lugar de Jerusalén. Un elemento crucial en la complicada mezcla de desconfianza mutua entre las potencias occidentales y Bizancio fue la República de Venecia, con un hombre en particular a la cabeza, el dux Enrico Dandolo. Con la ambición de que Venecia dominara el comercio en el este, Dandolo recordaba claramente su expulsión indignante de Constantinopla cuando había servido allí como embajador. Esta situación parecía una oportunidad ideal para instalar un nuevo emperador más favorable a sus intereses. Alexios IV Ángelos, cuyo padre Isaac II Ángelos había sido depuesto 7 años atrás, había estado buscando apoyo occidental durante algún tiempo. Esto permitiría a Venecia superar a sus rivales comerciales tradicionales, Pisa y Génova, en el comercio con el Imperio bizantino. Por lo tanto, el objetivo de Dandolo y los cruzados podría haber sido simplemente pasar por Constantinopla, instalar un nuevo emperador, y luego continuar hacia Jerusalén con barcos reabastecidos y arcas llenas. Sin embargo, dadas las recientes revueltas y golpes en Bizancio, esta visión podría haber sido demasiado simplista, y las cosas resultaron ser mucho más complicadas para todas las partes involucradas. Además de las ganancias materiales para Venecia, otra posible motivación para atacar Constantinopla era la oportunidad de que el Papa lograra la supremacía de la Iglesia occidental sobre la Iglesia oriental de una vez por todas. Por otro lado, los caballeros cruzados buscaban vengarse de los bizantinos por su apoyo decepcionante en las cruzadas anteriores, al tiempo que aspiraban a obtener gloria y un enorme botín en el proceso. El ejército cruzado alcanzó las afueras de Constantinopla, compuesto por alrededor de 4.500 caballeros y sus escuderos, hasta 14.000 soldados de infantería y entre 20.000 y 30.000 venecianos. El primer objetivo fue la guarnición bizantina en la cercana Gálata, al otro lado del Cuerno de Oro. De este modo, la enorme cadena que bloqueaba el puerto del Cuerno de Oro podría levantarse, permitiendo que la flota cruzada atacara directamente la muralla costera de Constantinopla si fuera necesario. Al mismo tiempo, se construyeron máquinas de asedio para atacar las imponentes fortificaciones de la ciudad en el lado terrestre, las murallas de Teodosio. Sorprendido por la llegada de los cruzados, el emperador en funciones, Alexios III Ángelos, huyó de la ciudad. En consecuencia, con el trono efectivamente vacío y el respaldo tanto del pueblo como del ejército, emergió un usurpador conocido como Alexios V Ducas, apodado Murtzurplus por sus pobladas cejas. Ducas prometió defender la ciudad contra los cruzados a toda costa y tomó el trono tras ejecutar a sus predecesores, padre e hijo. Se fortificaron las murallas de Constantinopla, se elevaron las torres y se llevaron a cabo incursiones contra los campamentos cruzados. Con las vías diplomáticas agotadas, suministros peligrosamente bajos y la necesidad urgente de reparaciones y mantenimiento de sus barcos, los cruzados se vieron obligados a intentar tomar la ciudad. Lanzaron un ataque total, pero fueron repelidos por los bizantinos. Atacaron las murallas más débiles del puerto, centrándose en 2 torres específicas mediante el amarre de sus barcos y embistiéndolas repetidamente. Aunque los defensores resistieron inicialmente, los atacantes finalmente lograron abrirse paso tanto por el lado del mar como por el lado de tierra,
penetrando las puertas de la ciudad. Se desató una masacre entre los defensores y los 400.000 habitantes de la ciudad. Los ciudadanos fueron víctimas de violencia y masacres. Los edificios fueron incendiados y las iglesias profanadas. Ducas huyó a Tracia y se sucedieron 3 días de saqueo, durante los cuales se destruyeron obras de arte, se fundieron bienes y joyas, y se llevaron reliquias religiosas a Europa. Después del saqueo, el Tratado Partitio Romaniae, preacordado, dividió el Imperio bizantino entre Venecia y sus aliados. Los venecianos se apropiaron de 3/8 partes de Constantinopla, así como de las islas jónicas, Creta, Eubea, Andros, Naxos y puntos estratégicos a lo largo de la costa del Mar de Mármara. Esto consolidó el control veneciano sobre el comercio mediterráneo. El conde Balduino de Flandes fue designado como el primer emperador latino de Constantinopla y coronado en Hagia Sofía. Recibió 5/8 de Constantinopla y 1/4 parte del imperio, que incluía Tracia, el noroeste de Asia Menor y varias islas del Egeo. Bonifacio de Monferrato asumió el control de Tesalónica, formando un nuevo reino que también abarcaba Atenas y Macedonia. Aunque el Imperio bizantino se restauraría en 1261, resultó ser una sombra de su antigua grandeza. Las fuerzas del Imperio de Nicea, el centro de los bizantinos en el exilio, lograron recuperar Constantinopla. El emperador Miguel VIII restableció su trono en el palacio de sus predecesores bizantinos. Es comprensible que la dramática caída de Constantinopla haya acaparado casi toda la atención durante la Cuarta Cruzada. Sin embargo, un pequeño contingente de cruzados occidentales, liderados por Renard II de Dampierre, logró cumplir con el objetivo original de la expedición y finalmente llegó a Oriente Medio. Aunque los 300 caballeros eran insuficientes para considerar un ataque contra la bien fortificada Jerusalén o cualquier otra ciudad importante, lograron contribuir a la preservación de la precaria existencia de los estados latinos en el Medio Oriente, dominado por musulmanes. En colaboración con el ahora reducido Reino de Jerusalén, los cruzados llevaron a cabo ataques contra objetivos menores en la Galilea musulmana. Sin embargo, una plaga en Acre diezmó a la mitad de la fuerza de los cruzados. Dado que el gobernante de Damasco, Al-Malik al-Adil, evitaba una confrontación directa, se otorgaron ciertos territorios al reino de Jerusalén, que incluían Nazaret, Jaffa, Ramla y una franja de tierra cerca de Sidón. Los cruzados tuvieron éxito al atacar 2 veces las fuerzas provenientes de Hama en el centro de Siria. A pesar de estos logros, resultaron ser insignificantes en comparación con las elevadas ambiciones originales del Papa Inocencio III. No fue hasta la Sexta Cruzada en 1228 que las ambiciones cristianas en el Medio Oriente se revitalizaron, ya que la Quinta Cruzada en 1217 se dirigió contra el norte de África y Egipto. La Cuarta Cruzada marcó un punto de quiebre en las relaciones entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa y dejó consecuencias duraderas en la historia de Europa Oriental. Es un recordatorio de cómo los objetivos iniciales pueden desviarse debido a intereses políticos y económicos, y cómo los eventos inesperados pueden cambiar el curso de la historia. Además, destaca la complejidad de las relaciones entre las diferentes potencias europeas de la época y sus consecuencias a largo plazo en la geopolítica de la región. En resumen, la Cuarta Cruzada es un capítulo fascinante y complejo en la historia de las cruzadas, que ofrece lecciones importantes sobre la interacción de la política, la religión y las ambiciones personales en los eventos históricos. Si este recorrido por la fascinante historia de la Cuarta Cruzada te ha dejado intrigado o te ha brindado nuevas perspectivas, te invito a dejar tus comentarios y compartir tus reflexiones. No olvides darle like, suscribirte para más contenidos y activar la campana de notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las complejidades de las cruzadas. Hasta la próxima aventura histórica.